Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que se enmarca en el proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2024 de la Asociación ASMD España. En este programa nos centraremos en el seguimiento de la salud de los pacientes adultos con ASMD, una enfermedad ultra rara. Para abordar este tema, contamos de nuevo con la participación del Dr. Jesús Villarrubia Espinosa, especialista en hematología de la Comunidad de Madrid. El Dr. Villarrubia nos guiará a través de aspectos fundamentales como las pruebas diagnósticas necesarias, la periodicidad de las revisiones médicas y los signos de alarma urgentes para los pacientes que puedan estar atentos para ello. Además, discutiremos cómo manejar las urgencias médicas y qué especialistas suelen involucrarse en el seguimiento de esta enfermedad. Muy buenas, doctor Villarrubia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar otra vez con nosotros en este episodio. Vamos a hablar un poco de las consultas médicas regulares, es decir, consultas normales que puede esperar una persona que tenga este diagnóstico. ¿Cada cuánto se ve un paciente con ASMD, con un diagnóstico de ASMD? Bueno, obviamente, como en todas las patologías, pero en esta más, al ser la mayoría de las veces una patología crónica, hay que individualizarlo y va a depender de cada paciente. Pero para hacerlo de forma general, insisto, y sin entrar en las formas neurológicas que necesitan, digamos, un tratamiento y un seguimiento especial, podríamos decir que en una forma crónica habitual, al principio necesitas más consultas porque tienes que primero que diagnosticar y ver qué índice, digamos, de gravedad tiene el paciente. Eso va a requerir una serie de consultas más frecuentes. Si luego detenemos y concluimos que tenemos que hacer tratamiento, este tratamiento es cada 15 días, pero es fundamental las primeras fases del tratamiento, con lo cual al principio pues a lo mejor hay que ver a los pacientes cada 15 días, cada mes, hasta que ya el paciente está estabilizado con el nuevo tratamiento, y ya una vez que el paciente lo tenemos estabilizado, lo tenemos sin mayor complicación, lo normal es hacer pues una revisión cada 6 meses aproximadamente. Se podría hacer en determinadas circunstancias cada año, pero yo creo que cada 6 meses sería una cosa razonable. Otra cosa sería pacientes que en el momento que tú los ves y que los diagnosticas y los incluyes, los ves en la severidad, la gravedad que tiene la patología, decides que no hay que tratarlos en este momento, pero a lo mejor hay que tratarlos en un futuro. Entonces estos pacientes habría que verlos pues un poquito más regularidad. Pero si tuviera que quedarme con una fecha, yo creo que entre 3 y 6 meses, en las formas, digamos, iniciales o que todavía no has tomado una decisión, y entre 6 meses, incluso un año, en formas ya que las tienes estabilizados. Esto es un problema porque luego muchas veces el paciente se relaja y lo que no quiere es ir al médico, que yo haría lo mismo. Pero claro, bueno, que obviamente hay que convencerle de que aquí la adherencia, bueno, al tratamiento tienen que ir específicamente, claro, ¿no? a ponérselo. Pero claro, sí que es verdad que la incidir en el estilo de vida, que lo hablábamos en el programa que hicimos anteriormente. Y de aquí quería hablar un poco también. Sé que hablamos de que hay muchos especialistas o muchos profesionales que pueden estar, ¿no?, alrededor de una persona que convive con este diagnóstico. Pero si tuviésemos que darle un poco el papel de encargado, de coordinar, entiendo que el hematólogo tiene muchas papeletas para poder llevar ese papel, ¿no? A ver, dejando aparte, digamos, los pediatras, que obviamente tienen y que dependiendo de los países, pero bueno, muchos de estos pacientes, yo no sé si la mayoría, pero casi sí, me atrevería a decir que son diagnosticados en edad pediátrica. El hematólogo, ¿por qué el hematólogo toma un papel preponderante en esta enfermedad? Pues como decíamos en el episodio anterior, por el bazo grande. Porque si tú tienes un paciente con un bazo grande, lo primero es que tienes que descartar es que no sea una enfermedad hematológica, incluso oncohematológica. Eso es lo primero que hay que diagnosticar porque eso es lo más urgente. Entonces, una vez que descartas que tienes una enfermedad hematológica, podrías entrar ya en otro tipo de enfermedades, en enfermedades a lo mejor del hígado, que también cursan con bazo grande, enfermedades inflamatorias, enfermedades reumatológicas, pero muchas veces el primer paso lo hace el hematólogo por este diagnóstico diferencial. Es por eso que el hematólogo es uno de los
principales, digamos, coordinadores de esto. Pero en otras circunstancias, si el paciente llega a medicina interna, pues lo hace un internista. Si llega, claro. Y luego puede ir no solo por el bazo, puede ir también por el pulmón. Entonces, si el que lo coge es un neumólogo, claro, pues lo puede llevar perfectamente. O sea, generalmente la persona que inicia o que llega al diagnóstico, pues depende del órgano que está afectado también, ¿no? Claro, es decir, claro. Por orden de prioridad ya digo que el que suele debutar es un bazo grande. Lo que pasa que, claro, la gente no va a la consulta y te dice, hola, tengo el bazo grande. No creo que sea lo común. Y luego no hay especialistas en el bazo. No hay esplenólogos. O sea, igual que hay especialistas del hígado, hay especialistas del corazón, hay especialistas como los hematólogos, por ejemplo, de la sangre, pero no hay un especialista que se dedique solo al bazo. Entonces, claro, eso es un problema, porque muchas veces llegas al especialista y ves si es de lo mío y dices, esto no es de lo mío. Para otro, llego hasta aquí, bueno, pues pero no es de lo mío. Tampoco llega un momento en que ya el paciente, que lo comentábamos, se cansa y dice, yo ya no vuelvo. Ya no, sí. Y es que es súper importante, porque luego el sistema a veces no es nada amable, ¿no? El sistema que tenemos sanitario, claro, que es muy bueno, que no digo que no, pero es una de las cosas que es fácil, claro. No es fácil. Aquí el gran problema que tenemos es que el paciente se acostumbra a vivir con un bazo grande y el médico se acostumbra a tener un paciente con un bazo grande. Entonces, fíjate, los empiezas a ver, los empiezas a seguir, pero a la tercera o cuarta vez que no lo diagnosticas y que no le pones ningún tratamiento, pues dice, mira, para lo que me están haciendo, pues ya no voy, porque no voy a ganar. Y eso es muy habitual. Porque estaba pensando yo ahora en una analítica normal. Quiero decir, ¿hay una alteración que llame la atención como para...? ¿no? Esa es una buena pregunta. O sea, si te me acaba de ocurrir, ahora. No, pero si te sabes la enfermedad, sí lo hay. Pero claro, tienes que sabértela. O sea, quiero decir, el bazo, el bazo es un órgano que la verdad que es muy desconocido, pero una de las funciones que tiene el bazo es acumular las células de la sangre ya formadas que tienen que estar ahí preparadas por si se necesita. Por ejemplo, en el bazo tenemos un depósito, un acúmulo de plaquetas, que puede ser el 20, el 30, el 40%, porque claro, si yo me hago una herida o me corto un brazo, no puedo empezar a producir plaquetas, porque las plaquetas tardan 8 días en producirse. Entonces quiere decir que yo el bazo voy a acumular, las tengo preparadas y si se necesito salen. Si yo tengo el bazo muy grande, voy a acumular más plaquetas, por ejemplo. Entonces el paciente va a tener menos en la sangre periférica. Eso es lo que se llama hiperesplenismo. Entonces, claro, un primer dato puede ser un paciente con plaquetas bajas. Entonces, un paciente con plaquetas bajas, tú haces tus diagnósticos, no llegas a ningún diagnóstico, le tocas la tripa y entonces dices, anda, pues este tiene el bazo grande. Entonces ya por lo menos lo tengo sobre aviso, ya puedo empezar. Y luego hay otro dato muy importante desde el punto de vista analítico, es que estos pacientes tienen el colesterol y todos los derivados del colesterol los tienen alterados. Entonces son gente joven con colesteroles muy altos, pacientes que tienen el H, lo que llaman el HDL, que es el mal llamado, pero bueno, para entendernos, el colesterol bueno lo tienen bajo, y luego los otros dos colesteroles, digamos, los malos, el LDL y el VDL, los tiene altos. Entonces, eso en gente joven no es muy frecuente verlo. Ya, que llama la atención. Claro, entonces, si yo veo un paciente con plaquetas bajas, con un perfil lipídico que llamamos alterado, y si encima tiene una ferritina, que a veces lo piden, hay muchos pacientes muchos médicos piden ferritina, luego no saben interpretarla, pero dentro de esta inflamación que hablábamos el otro día, uno de los datos de la inflamación es que sube la ferritina. Entonces, si yo pongo plaquetas altas, yo pongo un perfil lipídico como el que he comentado de colesterol y todo esto alterado, y si yo tengo una ferritina alta, si tú eso lo metes en cualquier buscador, te va a salir que tienes una SMD. Fíjate, ¿eh? Bueno, pues oye, otro dato importante a tener en cuenta. Sí. ¿Qué pruebas diagnósticas son fundamentales en una visita de seguimiento? Es decir, una persona que ya tiene la enfermedad y va a hacerse una visita de rutina, ¿qué se le suele pedir? ¿O qué le soléis, qué exploración le soléis hacer? A ver, es fundamental situar al paciente, eso es lo primero. Entonces, es fundamental no solo identificar, sino cuantificar, como estamos hablando a lo largo de las charlas, el bazo, el tamaño del bazo.
O sea, eso es muy importante porque luego el bazo, por lo que hemos explicado, va a ser un marcador de la enfermedad. O sea, el hecho de que crezca el bazo quiere decir que ahí es donde se acumula mayor cantidad de la esfingomielina. Entonces, el bazo lo tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? De forma habitual bastaría con una ecografía, que nos vale para el bazo, para medir el bazo y el hígado, porque el segundo órgano también que se afecta mucho, porque la misma función, no así tanto, pero bueno, el hígado también hace la función del bazo cuando este no funciona del todo. Entonces, hay que hacer estudios de tamaño de hígado y tamaño de bazo. Y luego en el hígado, por supuesto, hay que hacer una serie ya de analíticas y de pruebas dirigidas a ver cómo está, si está inflamado, si no está inflamado, si tiene fibrosis. Ahora hay algunas pruebas no invasivas. Antes se hacían más biopsias de hígado, ahora ya no, con el FibroScan, que es un poquito, digamos, el que mide la fibrosis del hígado, te da un montón de información. O sea que eso, pero para eso lo mejor es gastroenterólogo, que se sabe la enfermedad, que los hay. Otro órgano que hay que ir es al pulmón, eso está claro, porque es después del bazo, el pulmón, que es casi de los órganos más afectos. Entonces ya se encargan los neumólogos de las pruebas que tienen que hacer estos pacientes. Hay una prueba a estos pacientes, este acúmulo de esta esfingomielina produce una fibrosis a nivel de los septos, digamos, de los alveolos, por decirlo poco técnico, sí, que hace que no intercambien bien los gases, el oxígeno con el CO2 no lo intercambia bien. Entonces hay una serie de pruebas que hacen los neumólogos, que es la capacidad de difusión, y esto lo pueden medir. Y ese es un dato, es un marcador de la enfermedad buenísimo, que además nosotros nos sirve para controlar digamos, el estado del pulmón. Pero además en el pulmón también necesitamos, porque no hay una correlación directa, necesitamos pruebas de imagen del pulmón. Y la prueba de imagen de pulmón que se suelen realizar son los TAC de alta resolución, lo que llamamos el TACAR. Eso es fundamental. Y luego ya, pues dependiendo de cada paciente, pues hay pruebas mucho más específicas. Estos pacientes también, sobre todo a medida que van cumpliendo años, pueden tener osteoporosis también de forma temprana. También por este perfil que hemos comentado antes, así un poco de pasada, de que tenían colesterol alto, de que tenían sí, el colesterol bueno, digamos así, bajo y tal, pues tienen más riesgo aterogénico. Y entonces, de entrada, también tenemos que hacer unos estudios a nivel de corazón, porque el acúmulo de la esfingomielina se puede acumular también en las válvulas del corazón y se puede acumular también en las coronarias. Entonces, de entrada, cuando nosotros empezamos, estas pruebas las tenemos que hacer. Sin alarmar, porque tampoco pretendo, pero se me estaba ocurriendo que, claro, todos estos órganos que se ven afectados por esta enfermedad, ¿qué complicaciones pueden dar? Quiero decir, que se me afecte... Entiendo que cuando se afecta el colesterol o los lípidos, también afecta a la parte de las arterias, de las venas. Claro. El cardiovascular que estábamos hablando, la función pulmonar. O sea, ¿puede aparecer otra enfermedad que derive por un mal control o por un mal control de la ASMD? Claro. Al final el resultado ASMD lo único que dice es que se me está acumulando un lípido. Claro, o sea, exacto. O sea, eso es lo que viene después. Lo que viene después se puede afectar, pues como digo, en los extremos, que ya digo que no, hombre, no suelen llegar. No quería por eso, hacerlo sin como alarmar. Sin alarmar. Pero tú imagínate que cogemos un modelo de un ratón, que es lo que se hizo, y se le metes allí toda la esfingomielina que quieras, pues claro, acaba afectando el hígado, los pulmones, los huesos, todo. O sea que poder puede claro, todo. Lo que pasa que normalmente, ya digo que salvo las formas más graves, normalmente todo esto pero sí que obviamente hay que vigilarlo, claro. Y luego, fíjate que eso estaba muy relacionado con los estilos de vida que hablábamos en el episodio anterior. Claro. ¿Por qué es importante cuidarnos y mejorar nuestro estilo de vida? Porque al final es que se puede ver afectado cualquier tipo de órgano. Claro, o sea, si nosotros ya de forma, digamos, sin que tengas ASMD, cada vez hacemos una vida más sedentaria o comemos peor, con productos más manufacturados, que hacemos menos deporte, pues y todo eso al final va a conllevar pues a otro que decíamos, otro acúmulo de otro tipo de grasa, pero bueno, al final
es otro, o sea, el resultado final es el mismo. Claro. Pues si tú ya tienes de base, te acumulas una grasa y ahora voy a acumular otra, pues multiplico por 2, o por 4, o por 6. Entonces vamos a actuar sobre lo que podemos y no sobre lo que en principio no podemos, o sí, ya veremos luego. ¿Y hay algún estudio? Hablábamos antes que esto es relativamente reciente, ¿no? Entre comillas, en lo que sabemos de esta enfermedad, pero hay estudios ya donde nos digan, oye, es que X porcentaje de pacientes pueden tener un ictus o pueden tener una parada cardiorrespiratoria, o es muy pronto, o sea, realmente no hay un dato. A ver, sí, empieza a haber resultados. Lo que pasa que los resultados que hay son muy variables, primero porque son prácticamente todos antes de tratamiento. Claro. Porque estudios de tratamiento, el ensayo clínico empezó hace como 8 o 9 años, el ensayo clínico, y la aprobación del fármaco a nivel mundial es hace 2 años. Claro, es que es muy, en tiempo es nada. Claro. Entonces lo que tenemos es antes de tratamiento. Y como ya decíamos antes, va a depender de cada mutación, o sea que no todas son igual de graves, pero sí, eso está establecido, o sea, si sabemos el porcentaje de cirrosis que se pueden hacer, sabemos, o sea, todo eso está contemplado, pero está cambiando, ahora mismo está cambiando por la mejor. Está cambiando mejor por la situación que tenemos, que hablaremos luego, ¿no? De ese tratamiento que lo tenemos hace muy poquito tiempo. Efectivamente. Cuando hablamos de pruebas, entonces, más o menos a rangos generales, hemos hablado de la parte de la bioquímica, ¿no? Hemograma y bioquímica, fundamental. Una bioquímica un poquito amplia, fundamental. De las pruebas diagnósticas de imagen, perdón. Luego son pruebas de imagen, que serían básicamente una ecografía, valdría con una ecografía, hay veces que hay que hacer resonancia, pero bueno, una ecografía y a lo mejor un TAC de alta resolución a nivel pulmonar. En algunas circunstancias se podría hacer, pues a lo mejor de entrada un electrocardiograma, un ecocardiograma, sobre todo un ecocardiograma, porque sí que se ha demostrado que hay pacientes que pueden acumular esta esfingomilina también en corazón. No son tan frecuentes, pero sí que los estamos viendo. Lo que pasa es que hay pruebas de estas que si tú al diagnóstico no tienes nada, pues no las tienes que repetir todos los años. Puedes hacerlo. Claro. Y luego también estos pacientes tienen afectación ósea. O sea, que también hay que ver que no tengan osteoporosis, o sea, que no tengan osteopenia, que no tengan osteoporosis. A veces puedes tener fracturas. O sea, que eso sí que hay que Vamos a ir a una pregunta un poco más compleja, en el sentido de que es difícil porque esta enfermedad puede afectar a cualquier... Es que, claro, es lo que te pones a pensar y puedes ir por cualquier lado. Pero hablando en términos generales, signos de alarma urgentes. Es decir, yo como paciente estoy diagnosticado, estoy en casa, en mi entorno, ¿qué signos de alarma puedo tener? Es decir, oye, me tengo que ir a mi hospital. Signos de alarma serios y digamos que pueden darse son cuando tienes el bazo muy, muy grande, bazos muy grandes, es la rotura del bazo. La rotura, que lo que llamamos la rotura esplénica. Esa es una urgencia inmediata, porque el problema que tiene el bazo es un órgano muy, muy vascularizado. Por eso estamos diciendo que acumula todo tipo de células de la sangre. Bueno, tiene muchas funciones, no vamos a entrar en ellas. Pero un bazo muy grande, normalmente el bazo está por encima de las costillas, que las costillas están ahí para protegerle. Pero si tienes un bazo muy grande y pasa por debajo, no tiene nada delante y se puede romper pues casi ante traumatismos pequeños. Si el bazo se rompe, eso es una de las mayores urgencias médicas que tienes, porque te desangras. Entonces, si tú notas que te mareas, que te has dado un golpe y que tienes un bazo, eso es una urgencia para irte al momento al hospital. O sea, eso lo primero. Luego hay otras urgencias que están más ligadas sobre todo con el tema respiratorio, porque estos pacientes tienen, por todo este acúmulo, todo lo que estamos hablando, más probabilidades, más posibilidades de tener insuficiencia respiratoria, pero sobre todo infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias de repetición. Que eso igual, si tú tienes una infección respiratoria, alguno de estos pacientes puede tener incluso los leucocitos un poquito bajo, es una urgencia que en cuanto tú te notes con fiebre y te notes mal, con tos, tienes que ir también a urgencia. Yo creo que como urgencias así de ir corriendo, rotura esplénica, que se puede ver en estos bazos, e infecciones respiratorias que pueden ser o insuficiencia respiratoria, eso es fundamental. Cuando estabas hablando de esto me estaba acordando del tema de la prevención.
entiendo que es recomendable todo el tema de vacunarse anualmente para la gripe, tema COVID, que parece que se ha ido, pero sigue estando entre nosotros. Sí. O sea, es importantísimo todo Es fundamental, es fundamental. Hay que vacunarse de todo y del COVID más. O sea, que casi estos pacientes que tienen mayor tendencia a tener infecciones respiratorias, pues por supuesto todo lo que podamos evitar, todas las vacunas son obligatorias. O sea, que eso está claro. Yo creo que una de las cosas que han quedado claros con estos episodios es que esta enfermedad, como puede salir por cualquier parte del órgano y puede afectarte, es por eso es tan serio que el paciente se adhiera al tratamiento, pero no solo al tratamiento de físico que van al hospital o al centro de día, ¿no? Entiendo que también a ese cambio de estilo de vida. Eso está claro. Luego, aprovecho, antes de que se nos pase, es fundamental que el paciente tenga un contacto de alguna manera con su médico. Bien a través de un correo electrónico, bien a través de un teléfono, porque las dudas van a ser continuas. O sea, sobre todo, luego con el tiempo es muchas veces cuando el paciente va a otros médicos que no saben la enfermedad, es el paciente el que tiene que tranquilizar al médico y explicarle la enfermedad. Eso lo hemos vivido. Eso se vive. Pero al principio, esa situación de angustia que hasta que no empiezas a conocer, es fundamental que tenga un contacto con, o sea, cualquier, oye, ¿qué tal? Oye, que esto, que puedo hacer esto. Eso es a mí me parece fundamental. Estaba pensando en que imagínate que tengo que ir al hospital y estoy diagnosticado. ¿Cómo un paciente puede explicar de manera sencilla qué es esto de la ASMD a otro profesional sanitario? Bueno, pasa que en los hospitales normalmente ahora, en cuanto diga ASMD, van a entrar y lo van a ver. ¿No? O sea, que entonces van a saber un poquito. Pero bueno, normalmente si tú tienes tu historia y tienes lo que hay, sí. Pero si no tendrías que explicar, bueno, pues una enfermedad de depósito y decir lo que ultra hay. rara. Sí, ultra rara, seguro. Seguro que eso lo dicen rápido. Sí. Temas de expectativas, ¿no? Sé que hemos hablado antes también, pero ¿qué expectativas o qué medidas pueden tomar los pacientes para mejorar su expectativa de vida, ¿no? Al final, cuando uno sabe el diagnóstico, yo creo que una de las cosas que yo también me muevo mucho en el mundo de las enfermedades raras y pasan mucha incertidumbre y miedo hasta que tienen el diagnóstico. Muchas veces agradecen tanto ese día y lo recuerdan. Además, lo recuerdan con algo con muchísimo detalle. Porque como van pasando por tantos especialistas, esas expectativas de vida, ¿no? Gracias a que tenemos un tratamiento de hace poquito, aunque es relativamente joven esta historia de la enfermedad en cuanto a recopilar datos, ¿qué medidas puede tomar para mejorar el paciente su calidad de vida? A ver, comentábamos también que lo fundamental es una vez que estás diagnosticado y que, bueno, independientemente de que estés tratado o no estés tratado, dado que lo que tienes es eso, tendencia o acúmulo ya de lípidos, pues tomar todas las medidas y los modos de vida más sano que puedas. Que eso, bueno, pues a medida que pasan los años y a medida que te relajas, pues muchas veces te va costando. O sea, quiero decir, no quiere decir que hagas una vida monacal ni mucho menos, pero que por lo menos no hagas excesos. O sea, que lo que tú puedas evitar, lo evites. Cosas tan sencillas, si estamos hablando que es una enfermedad que afecta al hígado y que puede producir cirrosis en los estadios finales, bien, gracias a Dios son muy pocos casos, pero puedes llegar a esos estadios de fibrosis que cuando llegas puede que ya esos cambios sean irreversibles. Es de sentido común que no tomemos alcohol o que tomemos una cosa razonable. Si tenemos una enfermedad pulmonar que tiene infecciones de repetición y que causa insuficiencia respiratoria, obviamente decir que no fumes, o sea, quiero decir, o sea, claro, si estamos hablando de una enfermedad que acumulas grasa, pues si haces una comida sana, hacer deporte, o sea, que yo creo que sería un poquito una exigencia mayor que la que tendría alguien que no tenga esta patología, pero bueno, utilizando el sentido común, o sea... Sentido común y constancia, ¿no? Yo creo que... Fundamental, porque estamos hablando de enfermedades crónicas. Y aquí viene una parte muy importante que es la relación terapéutica. Es decir, para que yo tenga esa adherencia y esa conciencia de la enfermedad, el trato y la comunicación con mi médico o mi especialista tiene que ser fluido, ¿no? Porque tiene que ser fluido y continuo, porque y eso a veces no es difícil, no es fácil, perdón. Claro. Lo que pasa que, claro, efectivamente tienes que tener tu médico, digamos, o tu de confianza en el que se sepa la enfermedad y que te pueda aclarar un montón de dudas. Pero luego, obviamente, tienes que estar en contacto con él porque estos tratamientos no son precisamente baratos. Más bien lo contrario. O
O sea, que quiero decir que el médico tiene que estar actualizando los tratamientos, incluso, que no lo veo mal, te van pidiendo resultados de cómo está evolucionando, porque claro, son muchos recursos del sistema dedicados a un único paciente. Entonces, claro, tenemos que asegurarnos de que eso funciona. Los estudios, los ensayos que se han hecho han demostrado unos resultados impresionantes. O sea, no ha habido ninguna enfermedad lisosomal con los resultados que se han mostrado en ASMD. Y aquí, fíjate, aquí la importancia del paciente, es decir, para ese retorno, o sea, para saber si esto está funcionando, estos recursos que estamos poniendo aquí, qué importancia es la participación del paciente en este win-to-win. Eso está claro. Más incluso que la que nosotros podemos plasmar. Porque cuando a ti te quitan estas organomegalias, estos bazos, estos hígados, estos pulmones, y tú empiezas a mejorar, no solo mejora desde este punto de vista, o sea, lo que el paciente empieza a notar es un estado de mejoría general, porque tú le has quitado una inflamación que tenía, que la inflamación es un consumo continuo de recursos del organismo. Todo eso te lo voy a quitar, tú ya no vives con ese estado hipermetabólico. Entonces, independientemente, porque claro, nosotros vemos muchos de estos pacientes en este tipo de enfermedades en que el paciente está cansado. Está cansado a pesar de que no tiene anemia, a pesar de que a lo mejor no tiene afectación. Bueno, pero el paciente te dice, pero es que yo estoy cansado. Hay pacientes que los han llegado a mandar al psiquiatra, porque son pacientes que le dicen, me dice que está cansado, no tengo nada, y tiene su explicación. Entonces, cuando tú les tratas a estos pacientes, su estado de ánimo, no solo mental, sino físico, mejora continuamente. O sea, y el paciente te lo dice, es que me encuentro cada vez mejor. Claro. Aunque que no lo, hombre, obviamente tú lo tienes que plasmar y lo tienes que cuantificar. Sí. Eso está claro. Que eso es una que es la manera, aquí en medicina, si no, lo que no se cuantifica no existe. No existe. O sea, lo tienes que, entonces eso es fundamental. Pues es muy importante. Vamos a empezar el último bloque, ¿no? Por así decir, que además es un bloque interesante y muy importante, ¿no? Que es el tema de los avances en el tratamiento. Comentábamos que antes de empezar este programa que eso, apenas hace 6 meses que realmente tenemos en España un tratamiento aprobado y que antes no había ninguno. Entonces, ¿cuál es la situación actual que tenemos? Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la situación actual que tenemos a día de hoy? Pues hasta hace 6 meses, efectivamente, no había ningún tratamiento. O sea, no había, lo único que utilizábamos era, bueno, pues una terapia, digamos, un tratamiento sintomático y preventivo de posibles complicaciones. Pero no teníamos ningún tratamiento específico. Hace unos años se empezó un ensayo clínico en el cual, bueno, pues tuvimos la suerte de participar aquí en el ensayo de adultos, de participar en mi hospital, en el cual conseguimos reclutar 4 pacientes. Fuimos el país el país del mundo que más, el hospital del mundo que más pacientes reclutó, y gracias al esfuerzo de esos pacientes se consiguió aprobar el fármaco en 4 o 5 años. En este momento ya disponemos de un tratamiento que parece muy sencillo. Si lo que me falla es una enzima, cojo la enzima que me falla, se la pongo y se acabó el problema. Bueno, esto no es tan fácil. O sea, esa es la teoría, ese es el final, pero no es así. De hecho, el tratamiento se tuvo que parar hace muchos años porque cuando se hicieron los primeros experimentos en ratones, uno decía, le falla la esfingomielinasa, se la pongo y se solucionó. Y cuando ponía la esfingomielinasa, pues aquellos ratones se iban para allá. Entonces, claro, se empezó a ver que si yo tengo un acúmulo de determinados lípidos, en este caso la esfingomielina, no la puedo liberar de golpe, porque las sustancias que produce la liberación de golpe son tóxicas. Entonces, aprendimos, y gracias al ensayo, que todavía digamos que estamos sabiendo, que esta liberación tiene que ser paulatina y lenta para poder llegar a ello. Entonces, al final de todo esto, pues se consigue aprobar. Primero se aprueba en Japón, luego se aprueba en Estados Unidos, y luego en Europa lo aprueba la EMA, que es la Agencia del Medicamento Europeo. Primero Alemania lo aprueba muy pronto, y nosotros, como siempre, tarde a todo. Entonces, una vez que lo aprueban en Alemania, que lo aprueba la EMA, nosotros tardamos 2 años en aprobar el tratamiento, cuando no hay ningún otro alternativo. Y en este momento está aprobado desde el mes de abril más o menos, y ya tenemos la opción de tratarlo. Claro, la siguiente pregunta sería, ¿hay que tratar a todos los pacientes? Pues es evidente que no. Hay unos porque llegamos ya muy tarde y no se van a beneficiar, y otros porque todavía y a lo mejor no lo van a necesitar nunca.
Lo que tenemos que saber ahora, qué pacientes hay que tratar y qué pacientes no, y en eso es lo que en este momento estamos un poquito trabajando. Digamos que hay el grupo de pacientes que hay que tratar, lo tenemos claro, pero no a lo mejor se puede esperar o no tratar, pero bueno, lo importante es que ya cuando los pacientes que lo necesitan, y siempre hay que recalcarlo, el tratamiento, que es muy efectivo para las formas viscerales, digamos, no tiene ningún efecto a nivel neurológico. A nivel neurológico, vale, como en todas estas enfermedades, llevamos mucho más retraso. Abril 2024. Efectivamente. Hace nada. Vale, ¿qué pasa con este tratamiento? Quiero decir, ¿es definitivo en cuanto a que las personas que puedan entrar o que sean candidatos a poder prescribir esta medicación, se soluciona el problema? ¿O realmente aún se tiene que seguir avanzando en esto? ¿O cómo es? Obviamente el problema es que el defecto lo seguimos teniendo. Es decir, no, solucionamos, digamos, hacemos un tratamiento, digamos, pero no es definitivo. O sea, esta tiene que ser crónico, porque el problema de la esfingomielina, que es la que estamos hablando, todo el rato, y de la esfingomielinasa, que es la enzima que la degrada. El problema es que todas las células del organismo en la membrana tienen esfingomielina. Entonces, cuando nosotros eliminamos una célula, porque nosotros el organismo es muy ahorrador, y cuando una célula cumple su ciclo vital, se va al bazo, en general, no voy a entrar en detalles, y el bazo se encarga de reciclarlo, de hacer esto va para acá, esto va para allá. Nosotros eliminamos aproximadamente 1 millón de células por segundo. Entonces, claro, 1 millón de células cada segundo produciendo esfingomielina quiere decir que necesitamos mucha esfingomielinasa. Es decir, nosotros lo empezamos a poner, empezamos a degradar esfingomielina, pero seguimos produciendo más. Es decir, tenemos que hacerlo de forma crónica. Hasta ahora, cada 2 semanas hay que poner la enzima que nosotros no producimos o que no producimos en suficiente cantidad. ¿Es la solución? No. ¿Cuál será la solución? La solución, que empezamos a verla, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, en otras enfermedades lisosomales y en ASMD llegará. Veremos cómo será la terapia génica, que será este gen defectuoso, quitarle y poner un gen que funcione. Que eso es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil. Es que lo estabas diciendo y decía, qué fácil suena, pero efectivamente... Se está haciendo, ya hay enfermos y hay con resultados muy buenos. Sí. Por ejemplo, yo como hematólogo en la hemofilia es otro gen que falla y que lo que ocurre es que este gen no produce un factor de la coagulación. Pero vamos, el concepto es el mismo. La receta para hacer el gen de la hemofilia no funciona porque está mal. Entonces lo quitamos y lo ponemos. Y en hemofilias, en un tipo de hemofilia, la hemofilia B, ya te hace pacientes que llevan 6, 8, 10 años, 8, 10 no, pero vamos, 4 o 6 años que llevan ya con el tratamiento sin tenerse que poner ninguna cosa. Ese será prácticamente seguro, no sé si lo veremos, pero ese va a ser el futuro, porque y de hecho en otras enfermedades ya se está haciendo. El día que conseguimos quitar el gen malo, por decir así, poner el bueno, se acabó el problema. El siguiente paso, yo creo que en ASMD podrá venir un poco como ha pasado en la enfermedad de Gaucher, que es parecida, sería pasar de lo que es la terapia intravenosa a hacer una terapia que llamamos de reducción de sustrato, que sería un tratamiento oral. Dejaríamos ya de poner en la enzima y daríamos unos tratamientos orales que, bueno, inhibirían otra enzima que va a producir también, bueno, un poquito sería... Ese puede ser que llegue antes, ¿no? Ese probablemente llegue antes. Que la otra parte. Probablemente llegue antes, pero ahora mismo están en marcha, digamos, estamos empezando, o sea, digamos, o sea, que hay mucho, pero es prometedor, cosas, ¿no? Por lo menos. Totalmente. Las personas que están con este tratamiento, ¿cuáles son los efectos secundarios? Porque hay efectos secundarios, entiendo que puede haberlos. Sí, los efectos secundarios son muy conocidos y son los que te comentaba. Sobre todo vienen al principio. Por eso hay que hacer una escalada. No puedes poner una dosis muy alta, hay que hacerlo desde el principio. Entonces, bueno, salvo casos que hacen reacciones, porque al fin y al cabo te van a poner una proteína extraña, que hay gente que puede tener, bueno, pues una reacción anafiláctica, pero que son los menos y todo eso, las primeras infusiones se hacen controlados. Es que cuando
tú empiezas a degradar esa esfingomielina que se ha acumulado durante muchos años, claro, tienes que hacerlo poco a poco, porque las sustancias que se producen de esta, sobre todo la ceramida, son otros lípidos que son muy, muy activos, y esos te pueden producir pues un cuadro de casi, digamos, pseudogripal. Entonces, pues te puede decir febrícula, dolores articulares, malestar general, pueden moverse las enzimas hepáticas, transaminitis, o sea que bueno, todo esto sí que se puede producir, que luego a medida que sigues el tratamiento y sigues disminuyendo este acúmulo, todo eso acaba desapareciendo. Pero los primeros, muy importante, bueno, eso cualquiera que se dedique lo va a saber y te lo van a hacer bien, los primeros estadios del tratamiento, las primeras fases del tratamiento, hay que controlarlas, pero luego lo demás va solo. Para ir terminando, porque tenemos que terminar, pero bueno, podríamos seguir, una pregunta. Ahora hablamos mucho de la medicina de precisión, tenemos la inteligencia artificial, pues todo el tema de la tecnología de la información, que está a la orden del día. Que yo muchas veces pienso que hablamos mucho sobre ella, pero realmente aterrizado al terreno luego no es tan fácil, ¿no? ¿Podemos predecir que con este tipo de tecnología podríamos adelantar esos años para esos nuevos tratamientos? ¿Tú crees que podría ayudarnos un poco a conocer mejor ese gen? Aunque el gen ya lo conocemos y la parte defectuosa, ¿no? Pero a lo mejor en el tratamiento ayudar en alguna manera. Sí, es evidente. O sea, ahora mismo nosotros con todo el tema de inteligencia artificial podemos diagnosticar, deberíamos poder y acabaremos pudiendo diagnosticar pacientes que tú desconoces. O sea, si es muy sencillo, si con los datos que hemos hablado a lo largo de estas charlas yo consigo un sistema de inteligencia artificial que me cruce todos estos datos sin yo tener al paciente delante, te lo va a poder diagnosticar, no tengo ningún problema. Yo siempre, uno que ya va teniendo años en esto de la medicina, a mí siempre me enseñaron, tú no puedes diagnosticar una enfermedad que no conoces. Eso va a cambiar. Tú vas a poder diagnosticar enfermedades que ni sueñas que existían. Y todo eso va a ser gracias a la inteligencia artificial, que va a empezar a juntar datos de millones de historias de todo el mundo y te puede diagnosticar o ponerte sobre avisa sobre una enfermedad. Y con respecto a la inteligencia artificial y los ensayos clínicos, sí que parece cada vez, digamos, más factible que podamos reducir tiempos en ensayos clínicos que son muy tediosos, en desarrollo de nuevos fármacos, basándonos en modelos de inteligencia artificial. Eso está claro. Madre mía, qué futuro nos espera, con todo esto. Sí, aunque ya es muy presente, pero cuando todo esto se está haciendo ya. Está haciendo ya, pero cuando lo veamos tangible, ¿no? Es un poco abrumador. Es esperanzador, pero también a mí me abruma un poco lo que está por venir. Bueno, pues doctor Villarrubia, yo no sé si hay algo que quiera comentar de esto que se nos haya escapado. Yo creo que hemos tratado cosas bastante interesantes. Hemos estado hablando, por un lado, de las pruebas de diagnóstico y las pruebas médicas que se suelen hacer de manera recurrente, de las urgencias médicas, hemos hablado de las consultas. Porque hemos dicho el seguimiento, el diagnóstico de la enfermedad, obviamente, es determinar, si tú sospechas la enfermedad, es determinar la enzima, qué cantidad de enzima tienes. Me parece sentido común. Y luego hacer un estudio genético, irte al dónde está el gen en irte al cromosoma, que este es el 11, que es donde está, irte al gen y estudiarle. O lo que pasa es que ahora tenemos la ventaja de que no hace falta estudiar solo este gen. Tú puedes estudiar miles, hasta los 20.000, 24.000 genes que tenemos los puedes estudiar de golpe. Que eso sería el diagnóstico. Todavía va mucho más allá. Bueno, queda mucho por descubrir y por conocer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y desde aquí pues queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por su participación en este episodio donde hemos abordado aspectos esenciales, ¿no?, sobre el seguimiento de la salud en pacientes adultos con ASMD. Esperamos que esta conversación haya brindado a nuestros oyentes, especialmente a los pacientes y sus familias, una visión clara de lo que pueden esperar y cómo pueden prepararse para enfrentar los desafíos que presenta esta enfermedad ultra rara. Recordemos que un seguimiento regular, una buena comunicación con el equipo sanitario, con el equipo de especialistas y la atención a esos signos de alarma son fundamentales para mejorar la calidad de vida y manejar la enfermedad de una manera efectiva.
Este programa forma parte del proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2024 de la Asociación ASMD España, que tiene como objetivo proporcionar herramientas y conocimientos para empoderar a los pacientes y sus familias. Gracias por apoyarnos y por acompañarnos en este episodio, y no olviden que podéis contactar con la Asociación ASMD España a través de la página web www.asmd.es y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.